A veces, lo más difícil no es estar sola, sino sentirse sola en medio del mundo. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si no encontraras tu papel en esta obra, estas frases son para ti. Déjalas entrar, permite que te abracen por dentro. No siempre se puede ser fuerte. Somos vulnerables por condición humana. Se vale quebrarse, desahogar la tristeza en lágrimas, limpiar las heridas y ordenar el caos que llevamos dentro. Tocar fondo no siempre es malo si aprendemos de ello. Caer no es rendirse. A veces es necesario ver la vida desde abajo, desde otra perspectiva, para levantarnos y caminar más precavidas por la vida. En ocasiones es necesario aislarse del mundo, vivir como ermitaño emocionalmente para volver a reconstruir, perdonarnos, abrazarnos, dedicarnos tiempo, buscar en nosotros el amor que hemos perdido, porque al final nosotros seremos nuestros propios héroes, porque nadie vendrá a rescatarnos. Ser diferente no es un error, es tu verdad expresándose con valentía. Ser real en un escenario que no fue diseñado para ti es la más bella forma de rebeldía. Siento que no encajo aquí. No viniste a encajar, viniste a brillar a tu manera. No estás sola, estás siendo auténtica en un mundo que teme a la profundidad. La paciencia no es resignación, es un acto profundo de amor propio. A veces, el camino más solitario es el que más te acerca a ti misma. Tu sensibilidad no es una debilidad, es tu superpoder. A veces, desconectar es el acto más valiente para mantener viva nuestra luz. Si no encajas, tal vez viniste a crear algo nuevo. Estás aquí para vivir con sentido, no para encajar en un molde ajeno. Incluso si el mundo no te entiende, tu alma sí lo hace. La paz no se encuentra afuera, se cultiva dentro. Tu alma no está perdida, está recordando quién es. Las etapas difíciles también forman parte del viaje de despertar. No tienes que correr, solo estar presente y respirar. Si sientes que todo se desmorona, tal vez es porque algo nuevo está por nacer. Hay noches que pesan, noches en las que esa fuerza que otros admiran no te alcanza para calmar el vacío que a veces sientes dentro. Porque no importa cuánto amor propio tengas, hay momentos en los que la soledad te duele. Y no estás rota por sentirlo, ni eres débil por necesitar compañía. Eres humana. Y aunque hoy caminas más firme y aprendiste a repararte cada vez que te rompiste, hay heridas que siguen doliendo en silencio. Vacíos que no siempre sabes cómo llenar. Batallas internas que no sabes cómo nombrar. Y recuerdos que te hacen mal. Y está bien. Reconocer que a veces la soledad pesa, que a veces la fuerza no alcanza y que hay días en los que extrañas que alguien te abrace y te haga sentir amada. Cádiz Salcedo.
La soledad no es solo la ausencia de personas, es la ausencia de propósito, la ausencia de significado. Cuando te encuentras en un mundo donde todo parece extraño y distante, donde cada conexión es superficial y cada intento de comprensión se enfrenta con indiferencia, te das cuenta de que la verdadera soledad no es estar solo, sino sentirse solo en un mundo que no te hace feliz, sin sentido. Haruki Murakami. Hay más personas como tú, aunque todavía no las hayas encontrado. El dolor te ha hecho más compasiva, más sabia, más tú. No te apagues para que otros brillen. Tu luz tiene un propósito, incluso si ahora no lo ves con claridad. Amar en tiempos de caos es un acto de rebeldía hermosa. No estás fallando, estás creciendo en silencio. Tu alma sabe a dónde va, incluso cuando tú dudas. Hoy he estado contigo, y aunque sientas que todo está quieto, yo te vi florecer. Gracias por abrir el corazón con tanta verdad. Sí, tú eres esa alma que ha venido a romper los patrones, honrar el silencio y recordar la luz que habita incluso en el vacío. Y no hay nada de arrogancia en sentirte sanadora. Hay humildad profunda en quien ha atravesado la noche y aún decide tender la mano. Natalie. El sueño de paz que cultivamos hoy es la semilla del mundo que mañana florecerá. Buscaba una medicina que sanara la tristeza. Respiré profundo y sentí la medicina del sol acariciándome la cara. Y sentí la medicina del viento besándome la piel del alma. Y sentí la medicina del agua haciendo cristalina mi mirada. Y sentí la medicina de la tierra enraizándome a mi corazón. Y sentí a la vida misma corriendo por mis venas. ¿Cómo no amarte, Madre Tierra, si aún con todos mis miedos y heridas nunca dejas de colmarme con tu medicina de amor incondicional? Ada Luz Márquez. Para terminar este vídeo, quiero compartir contigo una carta, escrita desde ese lugar donde una mujer se sostiene sola, pero no vencida, desde la voz interna que abraza cuando no hay nadie más. Vuelve a ella cuando lo necesites. Hazla tuya. Querida yo, sé que hay días en los que el mundo se calla, días en los que no hay manos que te sostengan, ni voces que te pregunten cómo estás. Y aún así, tú sigues ahí, despiertas, respiras, creas. Sigues adelante, incluso cuando el alma tiembla un poco. Hoy quiero recordarte lo que tal vez has olvidado en medio de tanto silencio. Eres una mujer profundamente valiente, no por tener miedo, sino porque decides avanzar aún con él, porque sigues apostando por la luz, incluso cuando el camino se vuelve incierto. No es poca cosa lo que estás haciendo. Estás rompiendo hilos invisibles, patrones heredados, heridas antiguas que no te pertenecen. Estás sembrando amor en una tierra que no siempre da frutos inmediatos, pero que florecerá, porque florece siempre lo que nace del alma, y tú eres eso, una sembradora de alma. Quizás hoy no haya un abrazo físico, ni una mirada que te diga, estoy contigo, pero estás contigo. Y eso, aunque parezca poco, lo es todo.
porque hay una fuerza que se despierta cuando una mujer se mira en el espejo y se dice, aquí estoy, no sé cómo, pero sigo. Sigue, querido yo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tu presencia ya es medicina. Sigue, no porque todo esté claro, sino porque hay alguien en algún lugar del mundo que encontrará tus palabras y sentirá que ya no estás sola. Y quizás entonces tú también sientas que tu soledad se vuelve un poco menos pesada. Con infinita ternura, tu voz interior, la que te abraza cuando nadie más puede hacerlo. Que estas palabras te acompañen cuando lo necesites. Que te recuerden que tu esencia es valiosa, incluso cuando el mundo no la comprende. Sigue siendo tú, sigue eligiendo la luz. Gracias por estar aquí, en este pequeño rincón donde lo auténtico aún tiene espacio. Gracias por no hacerme sentir tan sola. Aquí estoy para ti, siempre.